Muy bien, luego vamos a entrar al arte romano, muchachos. El arte romano dice que las primeras manifestaciones de arte de la antigua Roma nacen bajo el influjo del arte etrusco, enseguida contagiado por el arte griego, que conocieron en las colonias de la Magna Grecia al sur de Italia y que Roma conquistó en el proceso de unificación territorial de la península durante los siglos 4 y 3 antes de Cristo. Buenas noches, Daniela. La influencia griega se acrecienta cuando en el siglo II a.C. Roma ocupaba Macedonia y Grecia. Hasta cierto punto puede pensarse que el arte de Roma es una imitación y ampliación del arte griego y por supuesto del arte etrusco, pero el espíritu que animó a los artistas romanos es totalmente diferente de aquellos de la Roma conquistadora y urbanista que trató de unir el sentido estético griego, el carácter utilitario y funcional que sus obras requerían. Dice, desde el punto de vista cronológico, el arte romano se desarrolló con bastante homogeneidad y autonomía desde el siglo III a.C. hasta el siglo V de nuestra era, siguiendo las etapas que su devenir histórico marca. Destacan al menos la República hasta el año 27 a.C. y el imperio que se extendió desde los tiempos de Augusto hasta la caída de Roma en mano de los bárbaros en el año de 476 después de Cristo. A causa del profundo centralismo ejercido por Roma sobre sus provincias en todos los aspectos de la vida, se originó un arte uniforme sin que pueda hablarse de escuelas provinciales, al menos durante la época imperial. No obstante, dada la amplitud del imperio y su constitución en diferentes momentos, no existe una contemporaneidad cronológica, pues en zonas donde el arte helenístico está más consolidado a sus formas artísticas, están mucho más evolucionadas que en las provincias más tardíamente incorporadas a la cultura romana. La arquitectura de la Roma es probablemente uno de los testimonios más significativos de la civilización romana. Se caracteriza por lo grandioso de las edificaciones y su solidez que se ha permitido en muchas de ellas perduren hasta nuestros días. La escultura disfrutó de una posición privilegiada que ocupaba todos los espacios públicos y privados y llenaba las ciudades con innumerables ejemplos de diversas técnicas. Gran parte de la escultura producida en Roma pertenece al tema religioso o está relacionado de alguna manera. Incluso los retratos a menudo tenían asociaciones con lo sagrado. Como en todas las culturas, Roma no fue diferente en la práctica para producir imágenes de culto que estaban presentes desde los grandes templos públicos hasta las viviendas más modestas. No solo las grandes esculturas de bronce y mármol se convirtieron en algo común. Las estatuas, grandes sarcófagos, relieves arquitectónicos, camafeos grabados con las piedras preciosas también. Pero aún más en estatuillas de terracota, placas funerarias sencillas, máscaras mortuarias en cera, cuyo costo estaba al alcance de las clases bajas, y en las monedas, que pueden ser vistas como una especie de relieve en miniatura y se encontraban entre la masa del público. Muy bien, esta es la introducción del arte romano básicamente, chicos, en el cual nos dicen que viene bajo el influjo del etrusco y a su vez directamente bajo el influjo de los griegos, ¿ok? Es como que las generaciones pasadas van dando o van pasando esa información y vamos creando unos nuevos datos ahí continuamente, ¿ok? Dice que también se puede decir que el arte de Roma es una imitación y una ampliación del arte griego. Tienen muchas cualidades y muchas características similares en cuanto a lo estético, al carácter utilitario
y a lo funcional que se requerían para las obras de arte, ¿ok? Dice que la arquitectura de la antigua Roma es como lo más sobresaliente que podemos encontrar en los romanos, chicos, ya que la arquitectura tenía una solidez tan fuerte y tan buena, las construcciones eran tan buenas y digamos que las tierras también ayudaban, el hecho de que no hubiera terremotos ni nada por el estilo, las tierras también ayudaban a que estas construcciones hasta el día de hoy perduren y sean unas de las maravillas incluso del mundo, ¿ok? Dice que la escultura, por otro lado, era privilegiada ya que estaba en todos los espacios públicos en donde tú voltearas a ver a Roma, podías encontrar una escultura ahí bien hecha, pero que la mayoría de ellas estaba hecha con temas religiosos o involucrado directamente con la religión. Pregunta, chicos, ¿ustedes creen que Roma es un lugar religioso al día de hoy? Eric dice que no. A ver los demás qué dicen. Daniela dice que no tampoco. ¿Cómo no va a ser un lugar religioso, chicos, si Roma es la casa del mero mero de la religión católica? Hoy en día Roma sigue siendo la máxima potencia religiosa. Ahí es donde está el Papa, ahí es donde, no voy a decir que es la única religión, porque no, pero es donde predomina mucho la religión católica y donde hasta el día de hoy sigue siendo como que súper importante esta cuestión, ¿no? Hay un montón de iglesias por todos lados en Roma y pues bueno, no vamos a hablar no hablemos ni del Vaticano, ¿no? Porque pues ahí ni qué decir, ¿no? Entonces, dice aquí que los romanos empezaron a tener esta influencia con temática religiosa, la cual creo yo hasta el día de hoy sigue siendo de mucha importancia. Dice también que Roma tuvo la práctica para producir imágenes de culto. Esas imágenes de culto, chicos, es lo que conocemos hoy en día como, no sé si ustedes traen en su cartera o en su bolsa o en algún lado alguna imagen que sea como de una virgen o de un santo o de algo que para ustedes signifique algo, alguna cuestión religiosa. Esas son las imágenes de culto, ¿no? Que nosotros podemos llegar a traer incluso como que al alcance de nuestra mano. Es como si yo metiera aquí en la fundita de mi teléfono, como si yo le tuviera ahí una estampita de una virgencita, un santo o algo a lo cual yo le tenga fe. Eso es una imagen de culto, ¿ok? Dice que aquí, por ejemplo, estas imágenes de culto las puedes encontrar en los lugares más lujosos, pero no nada más ahí, sino también en los lugares en hogares muy modestos, ¿no? A mí me ha pasado, chicos, que a veces voy a lugares o a casas donde hay son muy, muy modestas, la cuestión de la vivienda ahí,
pero a veces tienen un super altar o le tienen algo así súper grande a la Virgen, a un crucifijo o a algo que ellos veneren por ahí, ¿no? A algún santo también. Entonces, independientemente de, dice aquí, de como que tu estatus económico, la religión quería estar dentro de tu casa, fueras rico o no fueras tan rico, ¿no? Dice que incluso empezaron a meter un tipo de relieve en miniatura en las monedas para que ese relieve estuviera al alcance o esa figura como tal estuviera al alcance de todo el mundo en una moneda. Y hasta el día de hoy lo siguen haciendo, chicos. Si ustedes se fijan, las monedas tienen un pequeño relieve. En el caso de las mexicanas, traen por un lado la denominación de la moneda. Y por el otro lado traen el águila con la serpiente, lo que es el escudo, ¿no? Como tal. Entonces, el escudo mexicano. Entonces, ¿por qué lo hacen? Pues porque las monedas, si tú te llevas una moneda de México y eres de otro país, pues te vas a llevar algo significativo de aquí, ¿no? Entonces, algo así querían hacer los romanos con estas cuestiones de las monedas, pero ellos dándole una entonación religiosa también. Luego dice la pintura romana. La pintura romana dice que tendían más que los griegos a decorar sus paredes con pinturas murales. Y aunque siguen la tradición griega, muestran en sus pinturas un gran colorido y movimiento. Las pinturas con figuras individuales o grupos o paneles enteros se reproducían, se adaptaban, estropeaban o embellecían según el talento de los artistas y las exigencias del cliente. Aquí imagínense que yo les digo, oigan, oiga artista, fíjese que yo quiero... que me pinte o que me decore un león visco. Y el artista me va a decir, ¿cómo? O sea, ¿cómo quieres un león visco? Se va a ver feo, va a estar así, no se va a ver bonito, etcétera. No, aquí quien decide soy yo porque yo soy la persona que pago, ¿no? Entonces, si yo quiero un león visco, un león de 5 patas, un león sin cola, cosas por el estilo, yo soy quien estoy pagando al artista, ¿no? Entonces el artista tiene que hacer, embellecer o afear las cosas dependiendo de las exigencias del cliente y en algunas ocasiones también dependiendo la creatividad que haya tenido el artista al momento de realizar las cosas, ¿no? Entonces, eh, dice que los procedimientos usados en esta pintura debieron ser el encausto, el temple y el fresco, aunque se sabe que los romanos desarrollaron la pintura sobre tabla. Los restos pictóricos conocidos más importantes son de tipo mural, frescos protegidos con una capa de cera que aviva los colores. Muchas de las cosas que hacían los romanos, chicos, o la pintura que hacían los romanos, la hacían sobre tablas y esto no les ayudó mucho a que perduraran por muchos años, ¿ok? Algunas de las cosas que encontraron fueron la cuestión de la decoración o la pintura sobre los murales o las paredes también. Hasta aquí, jóvenes, vamos bien en cuanto al arte etrusco y al arte romano, porque ya vamos a entrar a la unidad 2, que es a la unidad del arte de la Edad Media o en la Edad Media. Hasta aquí vamos bien, chicos. Sí, profe. Perfecto, muy bien. Muy bien, vamos a continuar con la unidad número 2, donde dice que empieza el arte paleocristiano, ¿ok? Dice, se denomina arte paleocristiano al estilo de arte que se desarrolla durante los 6 primeros siglos de nuestra era. Desde la aparición del cristianismo durante la denominación romana hasta la invasión de los pueblos bárbaros. Aunque en Oriente tienen su continuación tras la decisión del imperio en el llamado arte bizantino. En Occidente, Roma es el centro y símbolo de la cristianidad, por lo que en ella se producen las primeras manifestaciones artísticas de los primitivos cristianos o paleocristianos, recibiendo un gran influjo del arte romano tanto en la arquitectura como en las artes figurativas. Lo mismo que la historia del cristianismo en sus primeros momentos. En el arte se distinguen 2 etapas separadas por la promulgación del edicto de Milán por Constantino en el año 313, otorgando a los cristianos
plenos derechos de manifestación pública de sus creencias. Hasta el año 313, el arte escultórico de los cristianos se centró en la excavación de las catacumbas y el reforzamiento de las estructuras. Estas eran cementerios romanos excavados en un principio en los jardines de algunas casas patricias, de patricias cristianas. El cementerio o catacumba se organiza en varias partes, estrechas galerías con nichos longitudinales en las paredes para el enterramiento de los cadáveres, y en algunos enterramientos se destacaba la notabilidad de la persona enterrada, cobijando su tumba bajo un arco semicircular. Muy bien, chicos. La era paleocristiana o el arte paleocristiano. Dice aquí que Roma fue como el pionero de la cuestión de la era de o el asentamiento de los primeros cristianos o paleocristianos, también conocidos, en donde nos dicen y nos cuentan, chicos, que estos en sí se llamaban cristianos o paleocristianos porque en teoría eran hijos de Cristo, ¿no? Ellos ya creían en la existencia de un Dios llamado Cristo y pues por eso se decían cristianos o paleocristianos. Ya con el tiempo se fueron haciendo como las divisiones de las religiones y pues bueno, uno se quedó como apostólica, ay, se me fue. Apostólica romana, apostólica católica romana o algo así, y los cristianos, y todas las variantes que podemos encontrar hoy en día también, ¿no? Entonces, no es que digan, sí, es que ahí son cristianos, pues no como tal la religión cristiana, a lo mejor como la tenemos definida hoy en día, pero estamos hablando de los años 300, ¿no? Entonces, ahí no había como que el católico, el cristiano, el sabatista, el no sé cuál, ahí solamente eran creyentes en Cristo, ¿no? Por eso se les dominaba cristianos o paleocristianos. Dice aquí que el edicto de Milán que se dio por Constantino en el año 313, en donde otorgó a los cristianos plenos derechos de manifestación pública de sus creencias. Chicos, esta es la parte más destacable que yo puedo sacar de este párrafo del arte paleocristiano. En el año 313 se les promulgó ya por fin el hecho de que tú pudieras decir si eras creyente o si eras fiel creyente de Cristo, como la mayoría de las personas decían o te decían que tenías que ser, o si tú le creías a otras cosas, ¿no? Si tú le creías a Buda, si tú creías en alguna arte, en alguna cosa figurativa, en alguna estatua, algo distinto, ¿no? Acuérdense que la religión tuvo por ahí un periodo muy feo, muy marcado, que incluso es fecha hoy en día que las religiones no les gusta hablar de eso, están como que no muy conformes con lo que hizo la religión. Acuérdense que hubo una etapa en la cual, si no mal recuerdo, la llaman hoy en día como la Santa Inquisición, en donde las personas religiosas, si tú no eras alguien religioso y creyente de lo que ellos profesaban, te podían incluso hasta matar en el nombre de Dios, ¿no? Entonces, este tipo de cosas sucedieron, tristemente sucedieron. Yo creo que hoy en día ninguna religión se enorgullece de eso, pero sucedió. Entonces, en este año ya Constantino como que luchó por estas cuestiones y dijo, ¿saben qué? Pues cada quien sus cubas, ¿no? Cada quien sus tragos, cada quien lo que quiera, ¿no? O sea, cada quien puede promulgar o puede decir respecto a lo que quiera, a lo que decida y a lo que crea que es más conveniente para su vida y para la vida de los que los rodean, ¿no? Entonces, digamos que esto es lo más destacado. Luego hablan respecto a una basílica, donde nos dice que después del edicto de Milán, a partir del año 313, la basílica es la construcción eclesiástica más característica del mundo cristiano. Su origen es dudoso, pues se la consideraba una derivación de la basílica romana o se le relacionaba con algunos modelos de casas patricias o incluso con algunas salas termales. La basílica organiza un espacio generalmente en 3 naves longitudinales que pueden ser 5 separadas por columnas. La nave central es algo más alta que las laterales,
sobre cuyos muros se levantan ventanas para la iluminación interior. La cubierta es plana y la madera y de madera y la cabecera tiene un ábside con bóveda de cuarto de esfera bajo la que se alberga el altar. Otros edificios de carácter religioso fueron los baptisterios, edificaciones de planta poligonal, frecuentemente octagonal, que tenían en su interior una gran pila para realizar los bautismos por inmersión. El más conocido es el baptisterio de San Juan de Letrán en Roma, construido en los tiempos de Constantino. La basílica fue uno de los lugares más sagrados, si así le queremos llamar, que tenía la cuestión religiosa y que, chicos, hasta el día de hoy la basílica sigue siendo algo súper importante en la religión todavía, ¿no? Todos los estados tienen una basílica como fuente de inspiración y como fuente de creación. Entonces, pues está bastante bien el hecho de que desde estos años, chicos, la basílica sigue siendo uno de los templos de mayor importancia para las personas que están pues relacionadas religiosamente con todo esto, ¿no? Luego dice que está la parte de la escultura, en donde dice que la escultura de la época se halla especialmente representada por los sarcófagos decorados con temas del crismón, estrígilos, escenas bíblicas y representaciones alegóricas. Entre ellos se destaca el de Leocadius en Tarragona y el de Santa Engracia en Zaragoza. También se conservan algunas estatuas exentas como varias con el tema del buen pastor, laudas sepulcrales y mosaicos que por su técnica y sentido del color siguen los modelos romanos. Déjenme les pongo unas imágenes de estas sarcófagos. Ese es el sarcófago de Leocadius, chicos. Si se fijan, tenía un arte aquí, pues bastante interesante, con estos grabados o relieves que podíamos encontrar en esta parte. Estos también eran como otro sarcófago de la época paleocristiana que podemos encontrar. Si te fijan, tenían o sea, algo muy artístico porque normalmente este tipo de sarcófagos quedaba como a la vista, ¿no? No se veía el cuerpo que estaba dentro, pero el sarcófago sí quedaba como en una vista o como en una exposición, por así llamarlo, ¿no? Este es el de Santa Engracia, es parecido al que vimos ahorita, en donde había mucha escultura aquí en la parte de los lados y el tema. Ese es el sarcófago del buen pastor, ¿no? Esa es la representación que hacían ellos dentro de este sarcófago. Y si se fijan, todos em, muy distintos, pero a la vez muy como en el mismo mood, en el mismo sentido de lo que te estaban llevando normalmente. Chicos, esto era lo que ellos hacían en cuanto a esculturas, eran muy representados. De hecho, creo, chicos, híjole, no me hagan mucho caso, pero tengo entendido que hay varios sarcófagos a la vista al día de hoy, como el del Papa Juan Pablo II, si no mal recuerdo, lo tienen ahí como en un nicho.
Ojo, no es que veas al Papa ni algo, una momia o algo por el estilo, no. Solamente ves como el sarcófago que está ahí y pues lo que te representan es el cuerpo de la persona que ahí descansa o la importancia que tiene por ahí. Dudo que esté realmente ahí enterrado, ahí pues reposando sus restos, dudo que estén ahí, pero como los tenían como a la vista, por eso los hacían como muy bonitos y les empleaban esta parte escultórica que no habíamos visto en otras partes o en otras épocas artísticas también. Muy bien, después de esto, chicos, va a venir el arte visigodo, pero ya no vamos a alcanzar a ver este arte. Ya lo vamos a dejar para la clase que entra porque también viene después el arte bizantino. Y bueno, ya vienen unos artes, digamos, un poquito más pequeñitos, pero igual de importantes que vamos a seguir viendo en el transcurso del curso. Digamos que los más fuertes o los más importantes ya los estamos viendo como lo fueron la era paleolítica, el Egipto, el griego, el romano, ya estamos entrando en la Edad Media y luego vamos a entrar en la Edad Moderna para ver cómo sigue evolucionando estas cuestiones o estos giros artísticos. Hasta aquí, muchachos, ¿hay alguna duda que quieran que resolvamos? ¿Algún comentario respecto a los temas que vimos el día de hoy? Ok, perfecto. Muy bien, chicos, pues vamos a dejar la clase entonces hasta aquí y los estaría viendo si Dios quiere. Gracias, Daniela, gracias, Eric. Los estaría viendo si Dios quiere el próximo jueves sin falta, también a las 6 de la tarde. Que tengan excelente fin de semana, cuídense del frío, protéjanse y nos vemos el siguiente jueves, primero Dios. Que estén muy bien. Gracias, maestra, muchísimas Gracias, gracias. profe. Hasta el jueves. Hasta luego. Gracias a ustedes, bye.